Bueno, pues es una bendición estar aquí nuevamente, hermanos. Qué gozo, qué privilegio, qué bendición poder estar aquí y participar en estas conferencias. Quiero agradecer al pastor Kevin Wynn por la bendición que siempre ha sido a su servidor. Yo considero al hermano Kevin un hombre generoso y bueno, cada vez que estoy en contacto con él, así es. Así es que gracias, hermano, por su hospitalidad, gracias por todas sus atenciones y cada uno de los hermanos que han tenido parte en estas conferencias. Gracias a la Iglesia Bautista Montesión, porque yo sé que han trabajado muchísimo. Y bueno, nada más quiero recordarles, hermanos, que el año próximo, si Dios lo permite, nosotros estaremos recibiendo las conferencias allá en nuestra iglesia del 3 al 6 de agosto del 2009. Así es que anótelo para que de esa manera pueda estar. Y si usted no está, va a perder su salvación. Entonces, anótelo, por favor, no queremos que nadie pierda su salvación. 3 al 6 de agosto. No se les olvide esta fecha importantísima. Esta fecha debe de ser para nosotros los cristianos mucho mejor que para el mundo, son las Olimpiadas. Mire cómo se prepara el mundo para las Olimpiadas. Mire cómo se preparan para el Mundial de fútbol, ¿verdad? Y lo esperan ansiosamente. Usted debería de esperar esto ansiosamente. Si usted no lo espera ansiosamente, usted anda mal. Usted debe de arreglar su corazón esta noche con el Señor. Bueno, también nada más quiero recordarles que ahí hay bastante literatura de la espada, hermanos, y en verdad yo creo que puede ser una tremenda bendición para su vida. Mucho material, buenos mensajes, tremendos títulos. Entonces aproveche. En esta semana casi todo está en oferta allí en la espada, así es que aprovechen, hermanos, para que de esa manera puedan tener este material, que es una lástima que esté allí empolvándose y haciéndose viejo cuando puede ser de bendición a muchos de ustedes. Pasen, den una vistita ahí en la mesa de la espada, la literatura que está aquí de este lado, y de esa manera yo creo que pueden recibir esa bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo número 10. Zacarías capítulo 10, y vamos a entrar rápidamente en el mensaje. Si se ponen de pie, por favor, para leer estos primeros dos versículos. Zacarías capítulo 10, versículos 1 y 2. Zacarías capítulo 10. Espero que sepa dónde está Zacarías. Y si no sabe dónde está Zacarías, vaya y cómprese una Biblia con índice, para que de esa manera pueda encontrar rápidamente Zacarías. Zacarías capítulo 10, versículo 1 y 2. Muy bien. Y si usted no tiene que estarse moviendo, hermano, por favor, no se mueva. A mí me molesta que la gente se esté moviendo mientras se está predicando la palabra de Dios. Si no hay razón, yo sé, como el hermano dijo, están poniendo sillas, gente está entrando, está bien, pero si usted nada más se para y está buscando ahí a su comadrita, a su compadrito, deténgase ahí, por favor, espérese hasta que termine el culto y después busca a quien quiere. Zacarías capítulo 10, versículos 1 y 2. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista, por favor, en este pasaje. Dice así la palabra de Dios: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Versículo número 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Y mire esta frase es el título del mensaje de esta noche. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. El pueblo vaga, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Vamos a orar, todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar.
Señor, gracias te damos en esta noche por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por la hospitalidad de los hermanos en esta iglesia. Gracias por su pastor. Síguele bendiciendo, Señor. Síguele prosperando. Síguele usando grandemente en esta obra, en esta ciudad tan necesitada. Gracias, Señor, también por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Gracias por el mensaje que hemos escuchado. Indudablemente que tú nos has hablado. Ahora te ruego, te suplico, que tú me uses en esta noche, Señor. Que cada corazón que está aquí esté atento a lo que tú tienes que decir. No un hombre, sino tú. Háblanos. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Dice aquí la palabra de Dios: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. El profeta Zacarías estaba hablando al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. La Biblia nos dice que habían transcurrido 70 años. Dios había ordenado de que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén y reconstruyera la ciudad y el templo. Pero como desgraciadamente suele suceder entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se había vuelto perezoso, se había vuelto indolente, se había vuelto tibio. Estaban cómodos en Babilonia. Ellos no querían regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. ¿Para qué? Ya vivían cómodamente en Babilonia, ya se habían adaptado a la forma de pensar de los babilonios, ya tenían sus propias comodidades. A lo mejor algunos tenían negocios y estos habían prosperado. ¿Para qué regresar a Jerusalén y empezar otra vez de cero, no teniendo ninguna esperanza de prosperar económicamente, materialmente? Era más cómodo quedarse allí en Babilonia. Esa es la razón de por qué Dios levantó a hombres como Esdras, Nehemías, Zorobabel, Zacarías, para sacudir al pueblo y hacerle ver que la obra que se necesitaba hacer en Jerusalén era de vital importancia, de suma importancia, y deberían de regresar lo más pronto posible, porque si no, tanto Zacarías como Ageo y otros de los profetas que Dios utilizó en esos tiempos estaban diciéndole al pueblo de Israel que Dios podía, inclusive allí en Babilonia, donde estaban tranquilamente y cómodamente, Dios podía derramar su ira nuevamente. De eso está hablando el profeta Zacarías. Y dentro de todo ese mensaje que está dando Zacarías, dice esta frase. Dice: por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. El pueblo sufrirá sin un pastor. El pueblo sufrirá si no tiene un pastor. Ese es el mensaje. ¿Cuántas y cuántas personas he conocido a través de los años que andan brincando de iglesia en iglesia en iglesia y sintiéndose sumamente capaces para vivir en su vida cristiana bien, sin someterse al liderazgo, a la autoridad de un pastor? He conocido a muchos, gente que inclusive se ha convertido en nuestra iglesia y que de repente por alguna razón se molestan con su servidor, y yo no sé por qué se molestan conmigo, tan buena gente que soy, tan amable, tan amoroso. De plano tienen que estar locos para que se enojen conmigo. Pero hay gente que se enoja conmigo y se van y empiezan a brincar de iglesia en iglesia.
Y cuando pasa el tiempo nosotros nos damos cuenta de que andan sufriendo. Andan sufriendo. Y hermano, escúcheme bien, si usted es miembro de una iglesia, no voy a predicar este mensaje para hacerle un favor a su pastor, aunque le estoy haciendo un favor a su pastor, y algunos de ellos se lamentarán de no haber traído a toda su iglesia. Pero le estoy predicando este mensaje por usted, no por el pastor, no por el pastor, es por usted. Porque mire, si usted no entiende que Dios fue el que planeó, estableció, fundó la iglesia y que Él en su soberana libertad e inteligencia quiso establecer a un hombre como usted, exactamente igual que usted y que yo, de carne y hueso, pecador, humano, falible, para que fuera el líder de esa iglesia, fuera el responsable de que esa iglesia siguiera adelante. El problema que usted tiene no es con el pastor, el problema que usted tiene es con Dios. Yo no sé si usted alcanza a entender eso, pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Y yo quiero darle algunas razones de por qué creo que el profeta Zacarías estaba diciendo que el pueblo sin un pastor sufriría. Yo quiero evitarle problemas a usted, yo quiero evitarle sufrimientos a usted, porque créamelo, con el tiempo de ser pastor que tengo, he visto a tantas familias, a tantas personas, a tantos jóvenes y señoritas, a tantos niños que tenían un potencial increíble para hacer la obra de Dios, que amaban al Señor con todo su corazón, pero que desgraciadamente su papá, su mamá, por X razón, empezaron a minar esa fe, ese deseo, empezaron a quitar ese interés, terminaron perdiendo no solamente su deseo de asistir a la iglesia, pero terminaron perdiendo a sus hijos. El pueblo sufrirá sin un pastor. Hay varias razones de por qué yo creo que el profeta Zacarías dijo esto. La primera razón es porque Dios lo dice. Y hermano, nada más con eso debería de ser suficiente para que cada uno de nosotros aprendiéramos a someternos a la autoridad del pastor. El pastor no es un hombre perfecto. El pastor no es un hombre impecable. El pastor no es todo lo que debería de ser. Cada uno de los pastores lo sabemos. Y mire, hermano, créamelo, en cuántas ocasiones yo he querido que otra persona sea el pastor mejor que yo. Yo recuerdo, hace casi 20 años, cuando ese tren se llevó el autobús allá en nuestra iglesia, un autobús lleno de personas, y viene corriendo la secretaria y me avisa: pastor, córrale, el autobús de la iglesia se lo llevó el tren. Ahí sí que se lo llevó el tren. Imagínese lo que sintió cuando recibí la noticia de que un autobús de aquí de la iglesia, Monte Sión, se había estrellado y apareció en las noticias. Usted no sabe cómo oré por el pastor Kevin Wynn, porque yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. Pastor, córrale, el tren se acaba de llevar el autobús, más de 60 personas en ese autobús. ¿Qué se imagina usted que ocurre cuando un tren se lleva un autobús? 15 días antes yo había visto en el periódico que una combi llena de gente de los urbanos de ahí de Celaya había sido arrollada por el tren tratando de ganarle el paso. Y yo vi ahí en esa fotografía que apareció en la primera plana del periódico de la ciudad, pedazos de cuerpo por aquí,
por allá. Usted sabe cómo sacan esas fotografías para tratar de atraer la atención de la gente y vender más periódicos. Eso fue lo primero que vino a mi mente cuando esa señorita, esa secretaria que tenía en aquel entonces me dijo: pastor, córrale. Yo sentí que la sangre se me vino a los pies. Con qué gusto yo hubiera dicho: fulano de tal, tú quieres ser el pastor, ve a enfrentar ese problema, ve a resolverlo. Tuve que afrontarlo. Yo era el pastor. Tuvimos que resolverlo. Y gracias a Dios que lo resolvimos. Bueno, no lo resolvimos nosotros, fue el Señor el que lo resolvió. Pero usted cree que el pastor está allí y reclamando esa obediencia, esa lealtad, nada más por puro gusto. Qué injusta es la gente con los siervos de Dios. Qué injusta, qué infame, qué cruel. Yo doy gracias a Dios por mi iglesia. Dentro de todas las situaciones críticas que hemos pasado y que vamos a pasar, porque no hemos terminado, y yo no planeo renunciar ni morirme pronto. Yo les he dicho a los hermanos que yo los voy a enterrar a todos, y les he dicho: apúrense a morirse, pero por favor no se mueran en fin de semana, porque no vamos a ir a su funeral. Pero sí es cierto, hermanos, sí es cierto que el pastor está allí porque Dios lo puso. Es Dios el que lo puso. Ahora, si usted se siente autosuficiente, si usted se cree capaz, estas conferencias se tratan del llamamiento de Dios. ¿Por qué no viene esta semana y le dice al Señor: Señor, tú me estás llamando, yo quiero servirte como pastor de tiempo completo. Señor, dame el privilegio de servirte, y métase de pastor y deje de andarle causando problemas a su pastor y sembrando la discordia y haciendo grilla. Hay algunos cristianos que parecen más políticos que cristianos. Parecen del CENTE o parecen de algún partido político. Ahí andan sembrando la discordia, los pensamientos infames y crueles, miserables. Hermano, usted necesita un pastor y usted necesita someterse a la autoridad de ese pastor. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque Dios dice que el pueblo sin un pastor sufrirá. A lo mejor usted ya está sufriendo lo que ha sembrado. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo número 13, un pasaje que usted conoce, y si no conoce, conózcalo. Hebreos capítulo 13, versículo número 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Escuchó bien esa frase? Aquí nos dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores. Si tus pastores son guapos, todos estarían en problemas, porque yo no conozco un pastor guapo. Obedece a tu pastor si tu pastor es perfecto. Aquí no dice la Biblia eso. Obedece a tu pastor si tu pastor te cae bien o te trata bien. Y mire, hermano, entiéndalo. Si su pastor está predicando en contra del pecado que usted practica y vive, dele gracias a Dios. Debería de amar con todo su corazón a su pastor, porque Dios le está haciendo un favor a usted. Dele gracias a Dios de que no es un alcahuete, de que no es un cómplice de su pecado, de que es un varón de Dios y que Él está dispuesto a agradar a Dios antes que a usted. No importa que usted sea el que más dinero da a la iglesia.
Debería de darle gracias a Dios por ello. Dice aquí la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia dice a cada cristiano que debe de someterse a la autoridad de su pastor por su propio bien espiritual, por el propio bien de su familia, por el propio bien de todos los que están bajo su dirección. Porque cuando usted no se somete a su pastor, no solamente usted está yendo en contra de la palabra de Dios, pero qué terrible y pésimo ejemplo está dando a los que están bajo la autoridad de usted. Y exactamente así como usted está tratando a la persona que está en autoridad sobre su vida, así le van a tratar las personas que están bajo la autoridad de usted. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira cuántas iglesias yo llego y lo primero que hacen, hermanitos chismosos y grigones: pastor, quiero pedirle un consejo, porque mire, mi pastor no es suficientemente sabio como usted. Pastor, mi pastor no tiene la experiencia que usted tiene. Pastor, yo quisiera que usted me dijera si estamos haciendo bien en esto o estamos haciendo mal. Vaya con su pastor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué debe de hacerlo? Porque Dios dice que el pueblo sin un pastor sufrirá. Y hay suficientes ejemplos en la Biblia, hermanos, para hacernos temblar, para hacernos pensar seriamente en nuestra condición espiritual. Hay de aquellos miembros de iglesias que simple y sencillamente no están conformes con su pastor y que están allí constantemente tratando de sembrar la discordia, la duda, la inquietud entre los hermanos, que están tratando de desanimarlos en su vida espiritual. Ay de ustedes no tienen problemas con un hombre, ustedes tienen problemas con Dios. Dios dice que el pueblo sufrirá sin un pastor. La primera razón es que Dios lo dice. La segunda razón: las ovejas necesitan un pastor. La Biblia nos compara, yo no sé si lo ha visto, con ovejas. Somos ovejas. No nos compara con chivos, no nos compara con burros, no nos compara con perros, nos compara con ovejas. Y estudie usted en la Biblia, hermano. La Biblia habla bastante acerca de las ovejas. Y la Biblia enseña que las ovejas son mansas, dóciles, humildes, obedientes. No solamente son necesitadas de estas cosas, pero es que esa es su naturaleza. La naturaleza de una oveja es ser torpe. Así es la oveja, fácilmente se extravía, su vista no es muy larga, fácilmente es presa de aquellos lobos rapaces, de aquellos depredadores que andan buscando a las ovejas más alejadas del rebaño para caer encima de ellas y destruirlas. Usted necesita un pastor, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Mire, no conozco, puede ser que lo haya, pero no conozco a una familia que haya salido sin la aprobación, sin consultar a su servidor y que le haya ido bien. No la conozco. Y vaya que han salido montones de familias, pero no conozco una familia. ¿Sabe por qué? No porque soy Alejandro Córdoba y tienes que ir y él a fuerzas quiere que se someta usted a él. No, yo no quiero que me someta, pero Dios sí quiere que usted se someta a su pastor.
Pero hoy en día, ¿cómo es que los cristianos cambian de residencia, cambian de lugar, cambian de iglesia, con aquella facilidad, con aquella naturalidad, con aquella sencillez, como si fuera la cosa más normal del mundo? Hermano, no lo es. No lo es. Y yo no estoy predicando este mensaje para decirle que queremos controlar su vida. No, Dios conoce mi corazón. Ese no es mi deseo. Yo ya tengo suficiente trabajo en la iglesia y con las actividades y compromisos que Dios me ha dado desempeñar como para pedir más trabajo. No es así. Dios conoce mi corazón. Pero hermano, Dios sí dice que usted tiene que aprender a ponerse bajo la autoridad de ese pastor y seguir su guía, su consejo, por su propio bien. Usted necesita eso como oveja que es. Mire lo que dice en Juan capítulo número 10. Juan capítulo 10, versículo número 27. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de sus ovejas. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Fíjese lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. La naturaleza de la oveja es escuchar la voz del pastor. La naturaleza de la oveja es seguir al pastor. La naturaleza de la oveja es buscar protección en su pastor, en el redil, estar allí sintiéndose segura, sintiéndose protegida, porque dice la palabra de Dios, hermano, que los lobos, que los leones, que los animales feroces están listos a destruir al rebaño. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare, arrebatare, no hay quien escape. Así está el león rugiente. Y mire, vea usted de dónde están nutriendo sus filas las iglesias carismáticas y pentecostales. Y todas esas sectas falsas, ¿sabe de dónde están nutriéndose? De iglesias ganadoras de almas, de ovejas que no están dispuestas a someterse a su pastor, pero sí están dispuestos a creer en ese charlatán que todo lo que quiere es sacarle el dinero, porque eso es lo que buscan. Usted no va a encontrar a esa gente tocando puertas, ganando almas. Usted no va a encontrar a esa gente tratando de ayudarle verdaderamente en sus problemas. Eso es lo único que quieren, es que usted venga y que les deje la lana. Eso es su único interés. Y qué tragedia que hay un montón de gente cristiana confiando más en esos charlatanes, en esos lobos rapaces, que en aquel pastor que les ganó, que en aquel pastor que les edificó, que en aquel pastor que en realidad ha dado su vida por ellas. Eso me molesta. Pero eso es lo que está sucediendo. Por eso es que dice la Biblia, el pueblo sufrirá sin un pastor. El pueblo sufrirá porque Dios lo dice. Y usted debería de creerlo, porque efectivamente así es. No solamente por eso, sino porque ya lo dije, porque la oveja necesita un pastor, es parte de su naturaleza. La siguiente razón que tengo aquí es porque el pueblo sin un pastor se desenfrena. Y es lógico. Y es algo tan claro, tan rotundo. Una familia, mientras viene a la iglesia, trata de vestirse correctamente, trata de cuidar sus actividades, pero nada más se aleja de la iglesia. Y sí, yo sé lo que algunos dicen por ahí. ¡Ay, al fin nos liberamos! ¡Al fin nos quitamos esa carga! Ahí nos tenían como si fuéramos unos borreguitos. ¿Eso es lo que somos? ¿O no? La Biblia dice que somos ovejas. Y a propósito, entre paréntesis, ¿sabe cuál es el trabajo principal del pastor? Quitarle la lana a las ovejas. Una oveja lanuda se enferma y se muere.
El trabajo del pastor es quitarle la lana. Hermano pastor, quítele la lana a sus ovejas antes de que vengan esos charlatanes y vividores y los engañen. Porque qué fácil le quitan la lana a esos mentirosos. Qué fácil. Con qué naturalidad le dan la lana a esos vividores. Dios dice que el pueblo sufrirá sin un pastor, porque el pueblo sin un pastor es dado a desenfrenarse. Miren lo que dice ahí en el libro de Proverbios, capítulo 29. Este es un pasaje que yo espero que usted haya leído en su Biblia. Y si no lo ha leído, léalo ahora. Proverbios capítulo 29, versículo número 18. Dice aquí la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mire lo que dice la Biblia: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cuál es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor, hermanos, es detener el desenfreno, es impedir que la gente se desenfrene, es impedir que el pueblo de Dios vaya corriendo detrás de todo tipo de corrientes mundanas y se pervierta, se degenere. Mire cómo está nuestra sociedad hoy en día. Qué cosas tan increíbles se escuchan, se ven hoy en día. Cosas que hace 20 años no se veían ni se escuchaban. Esa marcha de homosexuales y lesbianas aquí en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma. Yo leía un artículo en el periódico que apenas esas marchas empezaron hace 15 años. Y hace 15 años decía esa reseña en el periódico que si acaso marchaban 4 o 5 personas, eran muchos. Tenían miedo, no salían, no había homosexuales y lesbianas. Y ahora, mire, y nada más han transcurrido, decía ese artículo en el periódico, 15 años. Miles y miles y miles de personas. Yo me temo que algunos cristianos andaban detrás de ellos ahí con sus pancartas. Sí, apoyamos a los que le van a la América y tiran de unita. Sí, nosotros estamos en favor de este movimiento. ¡Qué tragedia! Esa es la razón de por qué dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y hermano pastor, ese es su trabajo, predicar en contra del pecado. Si algo quiere Dios que usted denuncie, hermano, hágalo, no tenga miedo. Usted debe de agradar a aquel que le llamó para servirle de tiempo completo, y no porque el hermano fulano de tal da un montón de lana ahí en la iglesia. Ay pastor, es que si se va ese hermanito, yo me voy a morir de hambre. Usted no está dependiendo de ese hermanito, usted está dependiendo del Señor. Y Dios se va a encargar de proveer para sus necesidades, cualquiera que éstas sean. Él no le queda deber nada a nadie. No le debe nada a nadie. Él cumple con sus compromisos. Ese es su trabajo. Y hermano, por eso es que usted tiene que asistir a la iglesia y decidir en su mente, en su corazón: yo voy a ser leal a mi pastor, yo voy a creer en mi pastor, yo voy a apoyar a mi pastor, yo voy a orar por mi pastor, yo voy a seguir el consejo de mi pastor. Hay personas que se refieren al pastor como el pastor de la iglesia, pero no hablan del pastor como su pastor, porque en realidad no lo es. Usted debería de decidir en eso en esta noche. El pastor va a ser mi pastor, no va a ser el pastor de la iglesia. Y cuando yo venga, voy a venir y voy a poner atención y voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme a través de él, porque él me quiere guiar. Piense, hay gente que definitivamente tiene que estar mal de la cabeza, porque dice: ay, el pastor todo lo que predicó fue para mí. Alguien le dijo:
¿Cómo un pastor puede tener en la mente la vida de 500, 600, 700, 1000 personas? ¿Cómo? Tendría que ser un superdotado. Y créame, los pastores no tenemos ese problema. No somos superdotados. Somos gente de carne y hueso, igual que usted. Batallamos porque las cosas se nos olvidan. Amén, pastores. Tenemos que cargar un lápiz y un papel porque mire, si no lo anotamos se nos olvidó. ¿Y usted cree que nos vamos a acordar de que usted vive de tal o cual forma? No. Dele gracias a Dios porque Dios en su infinito amor y misericordia hacia usted, el mensaje lo está aplicando a su vida para que usted arregle ese problema en su corazón. Por eso lo hace. Y usted la agarra contra el pastor. Ay, ese pastor nada más me predica a mí. Ahora, claro, a los pastores nos gusta predicarle a la gente. A mí no me gusta predicarle a las bancas. Dale gracias a Dios. Dios quiere detenerle. Dios quiere impedir que usted se desenfrene, se degenere, se deprave. Porque no importa que usted sea cristiano. Si usted no se somete al liderazgo de su pastor, créame que usted va a llegar a niveles tan bajos, tan vulgares, tan ruines, como jamás se imaginó. Hay muchas razones más, pero quiero darles la última porque el tiempo se me acaba. Vaya en su Biblia, Segundo de Reyes, capítulo número 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. Mire lo que dice. Aquí la Biblia está hablando de Eliseo, el varón de Dios, el siervo de Dios en aquellos días. Y mire por qué usted debe de someterse al liderazgo de su pastor. Dice la Biblia, porque el pueblo sufrirá sin un pastor. Mire lo que dice aquí en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo número 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía él a casa de ella a comer. Como que esta mujer sabía cuál era la debilidad de los predicadores, ¿verdad? Como que nos conocía perfectamente bien. ¿Quiere usted que su pastor le visite? Invítelo a comer. Invítelo a comer. Y prepárele lo que más le gusta. Y va a ver si no le visita. Hágalo. El pastor va a apartar ahí una fecha y va a decir, claro que voy. Pero si usted no lo invita, y cada vez que lo recibe en su casa es para darle un montón de reproches y de quejas y de ay pastor, el ujier fulano de tal me trató mal, ay pastor, el hermano que está ahí en el estacionamiento no me dejó estacionarme donde yo quería, ay pastor, es que mire, usted siempre está pidiendo dinero. ¿Usted cree que el pastor va a querer visitarle? Claro que no, usted lo está corriendo. Pero invítelo a comer. Dice la Biblia aquí que Eliseo, un siervo de Dios, aceptó la invitación a comer. Versículo número 9. Y ella dijo a su marido, miren lo que dijo esta mujer: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Mire, esta mujer era inteligente.
esta mujer quería tener una correcta relación con el varón de Dios. Y si cada cristiano pensara como esta mujer, créamelo hermano, que usted alcanzaría algunas de las bendiciones que esta mujer tuvo, porque dice la Biblia que esta mujer tuvo infinidad de bendiciones, porque tuvo una correcta relación con el varón de Dios. Mire, no solamente lo invitaba a comer, le construyó un departamento, allí podía llegar él y su sirviente Giesi, y sentarse, y descansar, y comer, y bañarse, y dormir, y hacer todo lo que necesitara. Que pocos cristianos piensan en los siervos de Dios. Ese es desgraciadamente un problema serio en nuestro país. Tal parece que la mentalidad de muchos miembros de iglesia es esta: mantén a mi pastor humilde, Señor, es su oración, que yo lo mantendré muerto de hambre. ¿Por qué? ¿No es un siervo de Dios? ¿No merece lo mejor? Yo le garantizo que la mayoría de los que están aquí, cuando reciben una bendición material y Dios les da bendiciones materiales, en el último que piensan es en el siervo de Dios. No, ellos están manteniendo a ese, y así hablan algunos. Un flojo, un mantenido, un perezoso. No, yo no voy a estar tirando mi dinero ahí. Usted no lo está tirando, usted lo está invirtiendo. Yo me acuerdo de aquel hermanito que vino a reclamarme: pastor, usted tiene un carro nuevo y mire los autobuses que tenemos. Así me lo dijo. ¿Sabe qué fue lo que yo le dije? ¿Cuánto va a dar usted para que compremos un autobús nuevo? ¿Lo compramos? Este carro yo lo tengo porque un hermano se acordó de la necesidad de su pastor y me dijo: pastor, aquí está un cheque, cómprese un carro nuevo. Y yo soy muy obediente, me lo compré. ¿Cuánto va a dar usted? Pero es que nos encanta hablar, ¿verdad? Son los que menos dan, son los más tacaños, caminan con los codos, que aparecen de Monterrey, sin agraviar a los presentes. Yo me voy, no hay problema, hermano, puede predicar lo que quiera. Porque hay algunos de Monterrey aquí que luego se sienten agraviados. Pero miren las bendiciones que recibió esta mujer. Versículo número 16. Y él le dijo, estamos en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 16. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Mire qué importante es estar en una buena relación con el varón de Dios. Esta mujer estéril, la Biblia no nos dice cuántos años tenía de casada, pero yo estoy seguro que ella ansiaba cargar a un bebé, tener un hijo. ¿Cuántas hermanas que no pueden concebir han hablado conmigo: por favor, pastor, ore por mí, quiero tener un hijo, pastor? Y esta mujer, sin esperar esa bendición, simple y sencillamente porque estuvo en una correcta relación con el varón de Dios, con el siervo de Dios, Dios le bendijo. ¿Usted cree que Dios no hace eso hoy en día? Usted lo cree en el Dios de la Biblia. Y miren lo siguiente que ocurrió, versículo número 32 del mismo capítulo.
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Dígame si no es una bendición estar en una correcta relación con el siervo de Dios. Y la tsunamita lo sabía, por eso es que buscó al varón de Dios. Mire la siguiente bendición. Si usted no lo cree, ese es su problema. Capítulo 8, versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Mire qué bendición. Viene el siervo de Dios y le dice: váyanse, porque aquí va a venir una sequía, aquí va a venir una hambre, váyanse. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que usted puede estar prevenido contra todas las calamidades que pudieran venir a su vida! Pero usted no le hace caso al varón de Dios. Usted dice: no, nadie me va a mandar a mí en lo que debo de hacer. ¿Y cómo le está yendo? Mire la siguiente bendición. Versículo número 5 y 6 de Segundo de Reyes 8. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, está hablando de Giesi, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Qué cree usted que salió diciendo esa mujer? Tsunamita. Gracias, Señor, gracias, gracias. Pero todo empezó teniendo una correcta relación con el siervo de Dios. ¿Tiene usted la bendición de tener un pastor, hermano, hermana? ¿Verdaderamente el pastor es su pastor? Cuando usted llega a la iglesia, viene con toda la atención del mundo para escuchar el consejo que él le va a dar. ¿Sale usted dispuesto a seguir ese consejo? No diga mentiras, porque su pastor no quiere que usted se quede en su casa viendo la televisión cuando hay un culto en la iglesia. Su pastor no quiere que usted se quede en su casa cuando es hora de salir a ganar almas. Su pastor no quiere que usted sea indolente cuando es tiempo de trabajar en la iglesia, limpiando, trabajando como maestro de escuela dominical, trabajando en una ruta de autobús, cuidando niños en las clases de escuela dominical, cuidando bebés en el departamento de cunas. Eso no lo quiere su pastor. Su pastor no quiere que usted se robe los diezmos y las ofrendas. ¿O sí? Pregúntele a él. El pueblo sufrirá sin un pastor. A lo mejor usted ya está sufriendo, pero está sufriendo porque quiere. Dígale esta noche al Señor: Señor, perdóname si es cierto, mi actitud para con el pastor no es la correcta. Él ni lo sabe, nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes, Señor. Qué precioso sería si cada cristiano aprendiera esta lección y la llevara a la práctica. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
Ayúdanos en esta noche a tomar decisiones firmes, genuinas, pensadas. Perdónanos, Señor, porque tantas veces te ofendemos, te fallamos. A los pastores danos sabiduría para guiar a tu rebaño como tú quieres. Tú eres el que tienes que capacitarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue bendiciendo el resto de las actividades de este día, te lo suplico en el nombre de Cristo.